Bueno, ahora me gustaría que den su visión. ¿Cuál es la visión de Inside y de Montserrat respecto a la formación que tienen los estudiantes de fisioterapia con respecto a neurología? Bien, en esta opinión que vamos a compartir, pues la vamos a dar yo siendo docente también de varias universidades de acá de México y pues la contraparte también de Monse, pues al haber sido estudiante también, ¿no? Aquí en varias ocasiones, tanto Monse como yo hemos platicado acerca de esto y hemos caído yo creo que en el mismo tema, ¿no? Y es que pues en nuestra formación tanto estudiantil y ahora que yo también pues soy docente, pues en todas las conversaciones que hemos tenido nos hemos dado cuenta que hay muchos sesgos en cuanto a la formación académica y la importancia que le dan al área neurológica, porque muchas universidades tienden a centrarse nada más en aspectos o en materias dedicadas a la fisioterapia deportiva, la fisioterapia traumatológica, dejando afuera muchísimo conocimiento e importancia también que tiene el área neurológica. Entonces, en esta parte sí, al menos de mi opinión también considero que falta muchísimo estudio en esta área, falta que muchísimos estudiantes conozcan más temas y se tome mayor importancia a este tipo de materias universitarias también. Ahí al menos yo les puedo compartir que cuando yo tomé esta parte de estudiar en la Universidad de Colombia, fue ahí donde se me ampliaron muchísimo los horizontes porque ahí me di cuenta que tanto me hacía falta para poderme al nivel de los demás estudiantes de ese país, porque tenían un nivel muy alto en comparación al conocimiento que a mí se me había dado en mi universidad. Y fue una circunstancia, una situación que me hizo darme cuenta de todo lo que me hacía falta y en especial acá en esta parte, ¿no? Porque era una universidad especializada justamente en el área neurológica, una universidad que se tomaba muy en serio en esa parte y pues aquí, la hora que soy docente, intento transmitir eso a mis estudiantes, que realmente entiendan que es importante el conocimiento en esta área, porque todo paciente que atendemos tiene sistema nervioso y la mayoría de lesiones deportivas, perdón, o traumatológicas, si no se atienden bien o no tienen un buen abordaje, pueden causar también o transitar a lesiones también que afecten al sistema nervioso. Entonces vamos a ver cómo en cualquier aspecto de tratamientos tenemos que tener este conocimiento, además de que nos da la oportunidad obviamente de elegir buenas formaciones, por ejemplo a través de este conocimiento, elegir cuáles estudiar, cuáles no, el conocimiento anatómico y fisiológico de esta parte de neurología, bueno, pues nos abre muchísimos horizontes y entender sobre todo las patologías, entender esto a lo que nosotros nos estamos enfrentando día a día. Así que esa es mi experiencia como tal, que sí hace falta muchísimo en esta área en cuanto a los estudiantes. Se necesita más información, más docentes que impartan con buen conocimiento de esta parte, porque pasa mucho que el docente solo ve los temas muy superficialmente y no, es un área en el que se necesita muchísimo hincapié, donde debería haber más materias dedicadas a neurología como tal, porque en la carrera aquí en México, al menos como yo estudié y también como Mos estudió, creo que se ven solo en toda la carrera 3 o 4 materias máximo dedicadas a esta área, cuando es un área muy, muy grande, que si quisiéramos mayor parte de la carrera estaría llena de estos temas si nosotros lo quisiéramos, ¿no? Pero sí se necesita más hincapié, se necesita más conocimiento en esta área, ¿no? Pues para dar mejores tratamientos y el abordaje, entender mejor una patología como tal, porque sí hay muchos sesgos, hay mucha falta de información en esta área de formación también. Al menos yo con mis estudiantes lo veo porque resulta que cuando llevan mis materias, porque todas estas materias yo las manejo todos los días, son materias que doy, neurorehabilitación, neurología, neurofisiología, todas las materias dedicadas a esto son mi pan de cada día, pues me toca que muchos estudiantes realmente necesitan empezar desde lo más básico y yo creo que todavía más abajo, porque en estos temas tienen muchas lagunas por ahí de cosas que no vieron y si ese conocimiento básico no se reafirma, pues no van a poder entender al momento del abordaje. Es que en mi formación, al menos cuando yo realicé mi estadía como tal en la Universidad de Colombia, bueno, pues me di cuenta de muchísimas diferencias, ¿no? No solo de país a país, que también son diferencias muy grandes en cultura y toda esta parte, sino también en el área neurológica, ¿no? Me di cuenta
cómo ellos tenían un manejo mucho más grande y mayor de escalas, por ejemplo, de valoración, de terminología, un mayor conocimiento desde las primeras materias de la carrera, un mayor conocimiento del área neurológica, ¿no? Tanto de estructuras anatómicas, neurofisiología, enfermedades, lesiones. Entonces, todo eso fue un contraste muy grande que me hizo dar cuenta realmente de todo lo que me hacía falta por estudiar y también de que muchas veces en el contexto en el que estamos sentimos que todos sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, en la universidad pues me sentía como que muy pro, de que, no, sí, me iba muy bien en las materias de neuro, pero ¿qué pasa? Llego a otro país, llego a otra formación, llego a una universidad especializada y me dicen, no, señor, siéntese porque le toca aprender muchísimo todavía. Entonces, ahí no, pero fueron circunstancias que hasta el día de hoy me han enseñado en lo que se tiene que trabajar y esta parte siempre hay dos cuestiones, o te frustras y te enojas de que no sabes, o la segunda es que tomas las riendas y dices, ok, ya sé por dónde comenzar, que esa fue por lo menos la situación por como yo lo tomé. Pero hasta el día de hoy esas formaciones me ha permitido como tal indagar más en el área y transmitirle eso también a mis estudiantes, ¿no? Que es importante esta área, que necesitan aprender más, que es un área que nos puede brindar muchísimo conocimiento y sobre todo que platicábamos, pues todo paciente que vamos a atender tiene sistema nervioso. Por ejemplo, lesiones traumatológicas, deportivas, ortopédicas, que no son bien manejadas, que no son bien tratadas, pueden cursar también a generar problemas, sintomatología o lesiones también en nervios periféricos, que esas son circunstancias que ya desde ahí ya es una lesión neurológica, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo nos hace falta mucho en esta parte y pues platicaba también cómo pongo mi granito de arena con mis estudiantes. Al momento de que a mí me toque impartir estas materias, pues digamos que soy como que el terror de mis estudiantes, ¿no? Todo el mundo dice que, ay, no, se te hace muy fácil fisioterapia, espérate que llegues con el maestro tal y espérate que te dé neuro, pero todo siempre es con el afán de que ellos entiendan la importancia de esta área, que entiendan también que los conocimientos pueden cambiar, porque nada está escrito en neurología muchas veces y con el paso del tiempo, el paso de la tecnología, el paso de la medicina, van cambiando muchas cosas. Por ejemplo, platicábamos de cómo antes se conocía la enfermedad de Huntington como Corea de Huntington y ya ahora se cambió el nombre. Porque por el avance también de la comprensión de una enfermedad. Entonces, en resumidas cuentas, necesitamos mucha información todavía y lamentablemente muchas universidades solo se enfocan en el área ortopédica y en el área deportiva, cosa que está mal. Debería de abordarse mucho más esta y las demás áreas de la fisioterapia, porque siempre las necesitamos y porque qué mejor que realmente estar muy armados con un buen conocimiento para poder brindar un mejor servicio, ¿verdad? Entonces, ahí platicamos que esa es mi experiencia y la situación en esta parte que como docente les puedo comentar, ¿verdad? Es una pregunta que puede causar cierta controversia de alguna manera, pero pues como bien dices, ya es algo que hemos estado hablando normalmente, no solo en esta materia o en esta área de neurología, creo que son muchas las áreas, tan solo anatomía, que es algo básico que vemos desde que entramos, hace falta muchos pues recursos, ¿no? A veces los mismos maestros no llegan a lo mejor a presentarnos material que pueda servir, incluso nosotros como estudiantes a veces tampoco no somos capaces de poner un poquito de nuestra parte, pero de manera general, pues sí, aquí en México, bueno, mayormente el plan de estudios es muy variado, algunos es plan cuatrimestre, algunos es plan semestre, y a veces, bueno, los que somos por cuatri, creo que, si no mal recuerdo, los dos somos de cuatrimestre, los dos estudiamos por cuatrimestre, nos llegamos a ver muy presionados en materias tan importantes como esta, y a raíz de eso o en base a eso es como tal, los temas suelen ser muy rápidos o muy por encima. Eh, yo creo que sería muy importante tratar de mejorar el plan de estudios o mejorar como tal o el agregar, ¿no? Materias más básicas para, pues ahora sí que ejercer como fisioterapeutas y muchas de las veces también las universidades nos llegan a dar conocimientos muy, muy básicos, pero pues básicamente, ¿no? Ya una vez terminando está en nosotros enfocarnos en nuestra formación, que si certificaciones, que si cursos, alguna especialidad, por ejemplo, si por ahí nos apasiona algún área en la que queramos tener como tal, pues ese manejo, ¿no? Esa experiencia, pero pues de entrada sí, a veces no se llega a tener los conocimientos básicos o el plan de estudios que debería o que respecta, pero también otra cosa que por ahí a lo mejor pueda sonar, pues a lo mejor también en controversia,
que a veces nos manejan libros, y era algo que estábamos hablando en el podcast el sábado pasado, o bibliografías o fuentes de información ya muy rezagadas que ahorita a lo mejor ya nada que ver con este campo, porque bueno, es entender un poquito también que hablamos de un área de la salud que constantemente está en actualización, o sea, a lo mejor ahorita vemos, no sé, tal patología, bien lo mencionabas, que ahorita es enfermedad de Huntington y antes era Corea de Huntington, y a lo mejor ahorita, por ejemplo, es el caso de parálisis cerebral infantil, que ahorita ya tiene otro nombre, y viceversa. Muchas de las patologías a lo mejor en cuanto a definición cambia, en cuanto a tratamiento cambia. Entonces creo que la actualización o la importancia que tiene la evidencia científica actualmente, que son muchas de las cuentas en redes sociales que manejan este formato de estar subiendo temas actualizados, también es muy importante pues investigar, ¿no? Por nuestra parte otros aspectos, ya siendo fisioterapeutas, ya siendo profesionales, pero pues de entrada sí falta mucho en este ámbito estudiantil, y yo creo que también a los maestros algunos alguna preparación o tratar de que ellos también se actualicen, porque bueno, en el caso de Auro, que es esta área de neurología, pues no me va a dejar mentir, ¿verdad? O sea, a veces son temas que tú buscas la manera de planificar, que tus alumnos te entiendan, y eso habla muy bien como de docente que eres, o sea, habla muy bien del profesionista que eres, ya te lo había comentado muchas veces, pero pues sí, nos gustaría que a lo mejor hubieran más, a lo mejor formaciones o cursos que estén más a nuestro alcance, o incluso como estudiantes que no siempre podemos costear. Eso sería también un gran pues paso, ¿no? De manera general en los estudiantes e incluso fisioterapeutas. Pero de entrada falta muchísimo, no solo en esta materia, no solo en esta área, en muchísimas. Recién Insight nombró las escalas de valoración. En cuanto a la evaluación en paciente, ¿existen escalas específicas para cada patología? Aquí esta pregunta es interesante y muy importante. ¿Existen escalas de valoración específicas? Sí, sí existen, pero solo para ciertas y cuáles patologías. Pero sí existen escalas generales que las debemos de aplicar o nos van a ayudar a evaluar a cada paciente neurológico, porque como bien mencionamos, hay características en los pacientes neurológicos que se comparten en demasiada cantidad, ¿no? Por ejemplo, la espasticidad, por ejemplo, y podríamos utilizar de forma general la escala de Ashworth modificada, el índice de Bartel, CATS, la escala de Lawton and Brody, que estas escalas todas son para evaluar actividades de la vida diaria, pero cada una de ellas son, o estas escalas, cada una es aplicada o es vista desde una perspectiva diferente para entender mucho mejor el contexto del paciente. De escalas específicas para patología, pues les puedo mencionar algunas. Por ejemplo, existe la SADL, que es una abreviación en internet para Multiple Sclerosis Impact Scale, que es una escala que se utiliza nada más en pacientes con esclerosis múltiple. Claro que ahí, hasta dentro de esta que es específica, sigue siendo general porque también existen muchos tipos de esclerosis, ¿no? Entonces vamos a ver también que esta es una de las específicas en grandes comillas que podemos utilizar, que esta se encarga justamente de evaluar el nivel de funcionalidad de los pacientes. Por ejemplo, también hay otra escala específica que se aplica en Parkinson también, que esta sigue evaluando actividades de la vida diaria. Vamos a tener otra que esta es en la enfermedad de Huntington, que tiene, creo que poco tiempo que fue publicada y actualizada. Creo, si mal no recuerdo, que la escala se abrevia HD, ADL, que significa Huntington's Disease Activities of Daily Life, que significa las actividades básicas diarias que realizan las personas que tienen Huntington, ¿no? Y esta escala nos habla también de manera específica qué aspectos evaluar de esas actividades de la vida diaria en pacientes con esta patología, ¿verdad? Entonces, sí existen escalas de valoración específicas, pero para ciertas y cuáles enfermedades. Se utiliza mucho en el caso de enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, como el caso de las primeras que mencioné, de Parkinson y esclerosis, o también en la parte de enfermedades incluso genéticas. Entonces también podremos utilizarlas, pero en mayor medida
las que más se utilizan son escalas generales que nos ayudan a conocer realmente cómo está el paciente y que se aplican en casi todos los casos de enfermedades neurológicas. ¿Por qué? Porque muchas de ellas comparten cuadro clínico, desde la espasticidad, la pérdida de funciones básicas, el nivel de funcionalidad del paciente, el nivel también de discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces, sí existen escalas específicas, pero a mi parecer siguen siendo un poco generales porque existen muchos tipos como tal también de esclerosis, por ejemplo. Existen más estadios de Parkinson, existen estadios también en Huntington. Entonces, sí es específica para la enfermedad, pero sigue siendo un poco general porque existen todavía más estadios y variantes de esas enfermedades que nos menciona la escala. Entonces, sí existen, pero siguen siendo desde mi punto de vista un poquito generales de cierta manera, ¿no? A mi parecer, a mi entender, a mi situación. Pero sí, no sé qué nos platicas por aquí. Bueno, les comentaba que de manera general, pues muchas de las lesiones o enfermedades neurológicas que comparten esta área, pues sí, el cuadro clínico puede ser muy similar. Las características físicas o las afectaciones físicas también pueden por ahí ir de la mano o englobar alguna de las patologías que ya mencionábamos hace unos momentos. Obviamente de entrada, bien lo dices, son de una forma general. Yo creo que nos sirve mucho para saber en qué momento o más bien en qué tiempo se encuentra esta lesión y poder referir como tal a un tratamiento adecuado, adaptándolo como tal al paciente. Yo creo que la de entrada, y yo me acuerdo mucho que veíamos la escala de índice de Bartel, estas pues básicamente que se enfocan en las actividades básicas de la vida diaria y muchas de las actividades instrumentadas también, que pueden ser parte importante pues de la vida del paciente. Yo creo que aquí también, a lo mejor un poquito fuera del contexto, aparte de las escalas para conocer como tal el diagnóstico de la patología o el cuadro clínico, pues también va de la mano una correcta formulación del historial clínico. De hecho, muchos de los historiales actuales que he visto ya actualizados, podemos encontrar muchas de estas escalas, muchas también escalas que nos ayudan, como por ejemplo la escala de EVA, que para el dolor, y muchas de las escalas como el índice de Katz, el índice de Bartel, que nos ayudan como tal a mejorar o a entender, ¿no? Con qué vamos a trabajar. Al igual que las características topográficas, ya muchas vienen con el cuerpo por ahí, ¿no? Y las zonas, que si los dermatomas, miotomas. Y bueno, es infinito, yo creo, los métodos o técnicas que podemos emplear para un diagnóstico, pero pues de ley a veces es recomendable no acercarse como tal a pues a un especialista. A lo mejor si yo no tengo tanta experiencia en esta área, ser razonable o ser prudente en referir a otro paciente. Pero bueno, pues de entrada estas escalas son pues muy útiles, ¿no? En este aspecto. Y eso también entra en controversia justamente con la pregunta anterior en cuanto a la formación académica. Yo me acuerdo que llevaba una materia específica también que nos hablaba de esta parte del diagnóstico y lo del tratamiento. Es algo que también siento que falta mucho de conocer qué escalas podemos utilizar, porque a veces ya en el ámbito clínico, en el ámbito incluso de práctica, no sabemos qué podemos utilizar en el paciente de entrada para conocer el diagnóstico. O por ejemplo, ¿qué otra técnica puede ser útil? Por ejemplo, Burger Allen, como de entrada yo me acuerdo que no había visto yo esa materia y cuando estaba en prácticas me dijo la como, oye, pues aplícale a este paciente Burger Allen. Y yo así como que, ¿y qué es eso? Y ya me explicó, ¿no? Que pues es básicamente esta técnica para mejorar el flujo sanguíneo y pues sirve mucho para tanto paciente con presión baja y poder referirlo al tratamiento. Pero bueno, de manera general son muy útiles estas escalas y pues creo que también es muy importante crear estas materias o estos conocimientos para saber qué podemos utilizar. Y pues nada, yo creo que en cuanto a este punto, creo que tenemos por ahí la misma información o estamos de acuerdo en esta pregunta. Me gustaría saber qué opinan acerca de los dispositivos robóticos de marcha que existen, su importancia en el tratamiento, cuál es el aporte que realizan estos dispositivos, si se pueden mencionar algún dispositivo robótico de marcha aparte del Locomat. Mira, la verdad esta pregunta me gustó muchísimo.
porque creo que hay muchísimo abordaje, mucha información y muchas cosas que podemos platicar de esta pregunta. Pero en resumidas cuentas, vamos a ver, principalmente los dispositivos robóticos de marcha tienen un gran aporte al tratamiento de rehabilitación de una persona o de un paciente neurológico. Además que tiene muchísima gama de utilización, ¿no? Hay muchísimas formas, maneras, patologías o pacientes que pueden ser candidatos a utilizar estas herramientas también en rehabilitación. Y lo más importante es que son herramientas que generan cambios muy positivos en el tratamiento del paciente, porque generan en el paciente un cambio de escenario, un cambio de ambiente, un cambio de contexto. Y esto es algo súper positivo cuando hablamos de rehabilitación en pacientes neurológicos, porque al dar este cambio de escenario en una actividad, pues va a ser muy importante, porque le va a permitir al paciente experimentar nuevos estímulos, que al final de cuentas eso es lo que intentamos cada sesión, simplemente que al utilizar estas herramientas robóticas o de tecnología lo llevamos a un siguiente plano, a un plano más grande o a un plano mucho más notorio. ¿Y esto en qué beneficia al paciente un cambio de escenario o un cambio en experimentar nuevos estímulos? Bueno, pues es que genera en el paciente que la necesidad de que realice ajustes como tal en su cuerpo, en su capacidad, en sus segmentos para poder adaptarse a la actividad que está realizando. Y eso se traduce en nuevos aprendizajes motores, que eso es lo que más nos beneficia, que es el objetivo más grande que tienen nuestros tratamientos como tal. Así que vamos a ver que la utilización de estas herramientas es fenomenal porque nos brinda o le brinda al paciente una experiencia nueva, una experiencia donde va a necesitar más ajustes y llevar al siguiente nivel aprendizajes que ya tenía, o si no los tenía, la necesidad de generarlos para así pueda sobrellevar la actividad y la pueda cumplir. ¿Existen muchos tipos como tal de dispositivos robóticos de la marcha? Sí, existen muchos tipos, pero por mencionar algunos de los más generales, podemos encontrar el entrenamiento con cinta rodante. Ese es de los más comunes, la utilización de exoesqueletos, que se me parece fascinante precisamente porque en pacientes neurológicos lo primero que se va a ver afectado es el postural set o también cómo está su conciencia corporal, su posición en este plano. Entonces, al utilizar exoesqueletos, vamos a trabajar esa parte de una manera más significativa, que es lo primordial. No puede haber movimiento si la postura no está bien, porque si no, el movimiento no va a ser normal o no va a cumplir con un objetivo, ¿verdad? Vamos a tener también, por ejemplo, existe uno que no recuerdo cómo se pronuncia, les mentiría, pero lo voy a pronunciar como yo sé, que es Locomart Pro, que tengo entendido lo he visto en pocas ocasiones, pero este dispositivo consiste en un exoesqueleto como tal que se utiliza en suspensión, donde el paciente va a estar como tal en una cinta rodante que puede tener fin o no. Esto de si puede tener fin o no se utiliza en cuánto tiempo vamos a dejar que el paciente esté en esa cinta rodante. Se dice que no tiene fin porque a lo mejor lo podemos utilizar en mayor parte de la sesión o si tiene fin, solo un tiempo establecido como tal donde realice esa actividad. Podemos utilizar de esta versión, existe una versión pediátrica de ese aditamento, que también es el Pediatric Locomat, que se utiliza también en pediatría. Y aquí, como plus, les puedo comentar también que yo soy fan de la realidad virtual o la realidad aumentada, porque creo de verdad que este es uno de los principales focos de atención que debemos de tener en fisioterapia porque la tecnología ha ido avanzando, está cambiando el mundo también, la medicina también, y qué mejor que implementarlo también en rehabilitación. Podemos tener tratamientos mucho mejores, podemos tener herramientas que complementen mucho mejor el tratamiento, la rehabilitación del paciente y darle también la sensación al paciente pues de diferentes experiencias, ¿no? De aprendizajes motores. Al final de cuentas, cambias el contexto, cambias todo, porque puede ser una misma actividad que tú lo pongas, pero si lo pones, por ejemplo, en un suelo inestable, en una cinta rodante, si le aplicas suspensión, ya cambiaste totalmente todos los mecanismos de esa persona para poder sobrellevar la actividad, lo que se traduce en el papel más importante del fisio. ¿Cuál es nuestro objetivo? Hacer las cosas más difíciles. Eso es nuestro trabajo. Si el paciente ya lo puede hacer, entonces yo tengo que buscar la manera de que le cueste trabajo. Aunque suene ahí malvado, es nuestro trabajo, ¿no? Al final de cuentas, porque eso le va a dar más habilidades. Eso le va a dar al paciente que genere mejores ajustes en general en su cuerpo. Pero esos son algunos de los que les puedo mencionar como tal. De hecho, yo les platico de manera general que aquí en México
solo ciertas y cuáles clínicas en la capital del país lo manejan, porque pues son dispositivos que muchas veces tienen costos muy grandes, y muchas veces las terapias pues también tienen un costo grande como tal, ¿no? Para poder sobrellevar esa adquisición de ese material. Cuando yo estaba en Colombia fue donde tuve la oportunidad de pues, manejar este tipo de aparatos y ver cómo realmente cambiaban el contexto del paciente. Pero sí es necesario aclarar esa parte, que muchas veces tienen costos grandes, y aquí en México pues la mayoría de pacientes que se atienden en fisioterapia se atienden en lugares públicos, donde muchas veces pues se tienen que o se brinda, mejor dicho, en estos lugares costos en las sesiones módicos o simbólicos, pues para poder sobrellevar esta parte de atención a los pacientes. Pero sí existen, solo que normalmente en la capital del país. Pero ahí está. ¿Tú qué opinas, Aquí en Mendoza, en Argentina, donde vivimos nosotras, existe una fundación, la Fundación San Andrés, donde hay un Locomat y también un Armeo, que es para trabajar miembro superior, también realizando juegos de estilo realidad aumentada también. En esa parte, pienso que en especial en pacientes pediátricos les cambiamos muchísimo la actividad, ¿no? Y sobre todo se interesan y dejan de ver el tratamiento como algo que los moleste, como algo que los, pues que no tengan el interés, ¿no? Generar como tal ese interés en el paciente, y si el paciente tiene interés va a hacer con mejor gusto la actividad, y ahora sí se genera un aprendizaje, ¿no? Porque si el paciente no está interesado en lo que le estamos poniendo, ahí tenemos un problema muy grande, que el uso de estas alternativas, o mejor dicho, complemento en el tratamiento o herramienta nos va a brindar, ¿verdad? Qué mejor si podemos hacer de las sesiones la mejor experiencia tanto para el paciente como también para nosotros, ¿verdad? Porque también nos brinda esa parte de complementar muy bien el tratamiento. ¿Qué opinas, Monse? Pues yo voy a aterrizar esta pregunta un poquito en el área pediátrica. Les menciono por aquí, bueno, les comparto. Yo hice mi tesis justamente en un apartado, hablamos de dispositivos robóticos. Mi tesis está enfocada en parálisis cerebral infantil. Entonces, bueno, si tienen la oportunidad de leer esta investigación, la verdad está buenísima. Bueno, la investigación se llama la aplicación de dispositivos con sistemas electrónicos o computarizados, perdón, diseñados para realizar funciones humanas. De verdad es muy buena. De hecho, creo que es una tesis, si no me equivoco. Pero bueno, rescatando un poco esta investigación, nos menciona que, bueno, años anteriores, a partir de los 60 más o menos, en Japón se empezaban a diseñar. Sabemos que Japón es como la capital de toda la tecnología, entonces empezaron a emplear algunos robots o ejemplares como tal, con el fin de aterrizarlo en usos de lesiones neurológicas. Básicamente, bueno, nos hablaban por ahí de Locomat y muchos otros sistemas o, pues sí, sistemas, digámoslo así, computarizados que nos ayudan a mejorar estos aspectos. Sabemos que de entrada las lesiones neurológicas van a afectar la marcha, van a afectar la postura y pues de manera global muchos de los músculos que pueden ayudar como tal al sostener el paciente. Empezando por algunos de los ejemplos, tenemos los exoesqueletos. Estos, bueno, son trajes donde se introduce básicamente al niño y se sostiene como tal o se mantiene en una postura correcta con una fuerza externa, ¿ok? Estos a través, bueno, de muchos de los motores van a tratar de imitar como tal este movimiento humano, lo cual creo que es algo bastante interesante, cómo puede beneficiar estos sistemas de manera directa al niño. Cabe aclarar que también no todos pueden ser como tal a lo mejor candidatos a este tipo de tratamientos y el hecho de que se empleen como tal estos tipos de dispositivos, de robots, como ustedes gusten llamarle, no descarta un tratamiento previo o detrás de todo esto. A veces se piensa, ¿no? Que el emplear como tal una terapia, a lo mejor, digamos que alternativa o que pueda compensar el tratamiento no va a ser la principal, ¿ok? Siempre vamos a tener a lo mejor el área de estimulación temprana, el área de mecano, que si terapia ocupacional, esto dependiendo del cuadro clínico, en este caso de parálisis cerebral infantil, que es de lo que trató mi tesis. También tenemos aquí Locomat, en este caso también es un exoesqueleto que permite el entrenamiento intensivo de la marcha. Tenemos el CL1 Walker, ese también es un simulador de marcha, es bastante, pues digamos que sencillo de utilizar, ya que básicamente se basa en la velocidad y este se divide en tres partes. Aquí nos menciona, bueno, tenemos un software de interfaz
en el monitor de control, básicamente una pantalla donde nosotros vamos manejando como tal la programación, la velocidad, cuando se pone en funcionamiento, cuando se detiene, una unidad de elevación, básicamente una grúa y un arnés que también nos ayudan a mejorar el movimiento, la postura, y finalmente una unidad de caminador, es decir, 2 patines donde el niño coloca los pies y es como tal se empieza a trabajar, ¿no? La simulación de la marcha. Pero yo creo que actualmente estaría increíble que existieran mucho más técnicas, mucho más dispositivos que puedan estar al alcance. Bien lo mencionaba Insight, mayormente de los pacientes, no solo con lesiones neurológicas, sino con cualquier otra lesión que tenga que ver con el sistema musculoesquelético, se atienden por cuestiones financieras, por cuestiones de dinero en espacios públicos. No quiere decir que esté mal, al contrario, en un futuro, ¿no? Yo creo que siento que estaría increíble poder tener o contar con este tipo de dispositivos que ayuden a la mejoría de los pacientes. Y pues bueno, en cuanto a esta pregunta, yo creo que sería pues todo por mi parte. Pues nada, revisen la investigación, está muy La buena. electroterapia hay una visión muy controversial. ¿Cuál es su opinión sobre el tema para tratar estas patologías neurológicas? Ok, bueno, esa es una pregunta muy, muy buena, pero vamos a ver la respuesta. Bueno, en cuanto a en cuanto al uso, perdón, de electroterapia en el abordaje de lesiones neurológicas, bueno, es importante recalcar algo. Sí se puede utilizar, pero como un complemento al tratamiento. Y esto es importante como tal que lo mencionemos y que lo expliquemos, porque el problema radica en cuando solo utilizamos esta herramienta como el tratamiento y ya. No, es un complemento que se puede utilizar con los demás objetivos y las demás herramientas, pero en especial todo tratamiento de fisioterapia neurológica o en paciente neurológico debe centrarse muchísimo en el aprendizaje motor, porque el aprendizaje motor le va a dar como tal las habilidades al paciente para poder volver dentro de lo posible a sus actividades de la vida diaria, donde la recuperación puede ser de una manera funcional. Sí se puede utilizar, pero hay que primero conocer el cuadro clínico del paciente, sus necesidades y saber si el paciente es candidato o no, porque también va a depender del nivel de lesión, por ejemplo, de la patología a la que nos vayamos a enfrentar y también del conocimiento del fisioterapeuta para utilizar esta herramienta como tal que es la electroterapia, porque por sí sola es una herramienta muy grande que abarca muchísimas necesidades y sobre todo tiene muchas aplicaciones, corrientes como tal e intensidades que es importante que el fisio las conozca para poder reconocer si el paciente también puede ser candidato o no, porque algo muy importante a mencionar, todo paciente con lesión neurológica va a tener una afectación en sistema sensitivo, y eso es algo muy importante. Al estar afectado el sistema sensitivo, esta parte de la información como tal que entra en el sistema del paciente o del entorno, bueno, pues ahí es donde hay un problema en la comunicación. La información no está llegando de una manera eficaz o simplemente no llega, o también estos estímulos llegan de una manera contradictoria. Entonces, en pocas palabras, la utilización de esta herramienta también en muchos pacientes puede generar muchísimo dolor, muchísima incomodidad, que por eso es importante determinar si el paciente es candidato o no. No es lo mismo utilizar electroterapia en pacientes que tienen a lo mejor un daño en el nervio mediano por alguna compresión, por ejemplo, algún evento traumático, a utilizarlo en pacientes que tuvieron accidente cerebrovascular, porque estamos hablando ahí de condiciones diferentes, donde muchas estructuras se están viendo comprometidas en el accidente, ¿verdad? O en el ictus cerebral. Entonces sí es importante conocer que sí se puede utilizar, pero el fisio tiene que estar muy bien capacitado en esa área y también saber reconocer si el paciente es candidato o no a la utilización de esta herramienta o técnica, ¿verdad? Porque no es el objetivo que el paciente sienta un dolor muy intenso y que se lo tenga que aguantar el resto de la sesión, ¿verdad? Y por eso es importante aclarar que sí se puede utilizar como una herramienta y siempre y cuando el paciente sea candidato, porque al final de cuentas no, lo que procuramos más que nada es el aprendizaje motor. Puede ser un muy buen complemento sin dejar al lado las actividades de la vida diaria, sin dejar al lado el aprendizaje motor y todas estas competencias o mejor dicho habilidades que el paciente va a ir trabajando en terapia, ¿verdad? Mencionaba que bueno, como tal, pues van a existir muchos factores que van de la mano con el empleo de electroterapia. Si bien hablamos de la dosificación, de tener en cuenta las indicaciones, contraindicaciones,
porque bueno, básicamente pues estas lesiones de alguna manera pueden afectar el lado sensitivo. También tener en cuenta que no el hecho de emplear electroterapia va a como tal abarcar todo el tratamiento. No es lo mismo aplicar, bien decía Insight, en un paciente que ha tenido una lesión neurológica, a lo mejor algún paciente que tuvo un esguince, algún paciente que a lo mejor por ahí tiene dolor en la región cervical, en la zona lumbar, o lesiones que van más como de la mano al sistema musculoesquelético. Sin embargo, pues es muy importante conocer la dosificación ¿no? De la electroterapia e incluso los agentes físicos en general. Es algo que actualmente está en controversia como tal, actualmente el uso tanto del calor en frío en muchas de estas patologías o como tal de manera general los efectos que tiene. Han estado por ahí demostrando como tal que el calor en la espasticidad, recordando un poco que es una de las características que podemos ver en las lesiones neurológicas, no tiene ningún efecto fisiológico y así sucesivamente, ¿no? Si nos vamos a checar o analizar cada una de estas técnicas y métodos, sin embargo, pues tener en cuenta que no opta o no elimina totalmente el empleo de los mismos. A veces damos por hecho que está mal utilizar agentes físicos, que está mal utilizar electroterapia, a lo mejor que está mal utilizar ultrasonido y respaldan mucho con es que a mí me sirve o a mi paciente le ha funcionado. Y muchas de las veces el aplicar algo sin tener en cuenta los objetivos o si realmente va a tener una respuesta es algo que totalmente anula ese argumento que muchas de las veces se pueden dar. Entonces, tener en cuenta que si vamos a emplear electroterapia, que sea con un propósito y que de verdad esté beneficiando al paciente y no solo usarlo por ver si vamos a obtener una respuesta, ¿ok? Entonces, siempre prevenir esta parte de utilizarlo pues con fines fisiológicos o con alguna respuesta en el paciente. Ya mencionamos anteriormente que se podría hacer un abordaje mediante dispositivos de robótica, de realidad virtual, que en su momento se utilizaban, por ejemplo, la Wii, la Nintendo Wii, para realizar algunos ejercicios terapéuticos. Ya después con el tiempo se fue avanzando, ya existen específicamente dispositivos y también aplicaciones que tienen su enfoque en la rehabilitación neurológica, y en eso también se basan muchos dispositivos de telerehabilitación en base a realidad virtual. Entonces, ahora me gustaría que me comentaran cuáles son los métodos de tratamiento kinésicos que existen. Sabemos que existen Bobat, Perfetti, pero quería que me dieran su visión y si podría nombrar algunos otros métodos de tratamiento kinésico. Claro, de hecho existen muchas alternativas o herramientas que podemos utilizar ya en el tratamiento como tal. Por ejemplo, tú lo mencionabas, uno de los más populares y más generales pues es el concepto Bobat, ¿no? Que aquí sin sonar fan, porque no soy fan tampoco de ninguna técnica, utilizo lo que veo que da resultado. Bueno, pues el concepto Bobat hasta el día de hoy, porque esto puede cambiar, cabe mencionar, todo esto puede cambiar de la noche a la mañana a como esté la evidencia científica, pues es uno de los conceptos que ha ido cambiando con el tiempo y es uno de los que nos brinda mayor comprensión acerca de las lesiones neurológicas. Ojo, hasta el día de hoy puede cambiar después, puede venir otro, lo puede tumbar, ¿verdad? Lo puede quitar de su lugar. Esa es una de las herramientas principales en el abordaje de fisioterapia neurológica. Está también, por ejemplo, el uso de FNP. Vamos a tener, por ejemplo, Boita o Bogta también, que lo podemos utilizar en los pacientes. Y uno de los que más me gustan a mí en lo personal, que es reaprendizaje motor orientado a una tarea, que ahora es darle un significado a lo que está haciendo un paciente, que es esos conocimientos, esas habilidades que yo le estoy enseñando, él las relacione con actividades que todos los días va a necesitar en su vida diaria, que eso es algo muy importante. Vamos a tener, por ejemplo, algunos otros como Hollywood, también cuando hablamos de hidroterapia, por ejemplo, que esa es una alternativa buenísima en paciente neurológico, en especial pacientes que tienen lesiones medulares, por ejemplo, está buenísimo, que queremos reentrenamiento de la marcha, pacientes que a lo mejor en la tierra o en la colchoneta o en el consultorio les cuesta muchísimo hacer actividades, los colocamos en otro plano o contexto, al igual que en robótica, y vamos a ver cambios muy significativos, por ejemplo, en este concepto como tal.
También se utiliza terapia por restricción del lado sano, que eso es algo importante. Por ejemplo, se puede utilizar en pacientes que tienen a lo mejor un daño a la mitad de su cuerpo como tal. Bueno, pues se puede utilizar para que ese daño o ese hemicuerpo que tiene como tal el daño comience su utilización, ¿verdad? Comience como tal a ser un poco más funcional en diversas actividades que se le pueden poner. Por ejemplo, también existe marcha en suspensión, está también Perfetti, por ejemplo, incluso en pediatría Doman de la Cato también, que por ahí también es algo muy popular. Todos estos tratamientos que existen o herramientas, cabe destacar que yo no soy muy fan de ninguna en específico, simplemente utilizo lo que veo que da resultado con los pacientes. ¿Por qué? Cabe destacar que estas técnicas o métodos cambian con el tiempo y eso es necesario. Para mí es una buena técnica si ha cambiado con el tiempo. Si no ha cambiado, para mí no es tan buena alternativa porque al final de cuentas todo en la ciencia y tecnología tiene que cambiar porque los seres humanos somos seres cambiantes. Entonces, tienen que tomar eso en cuenta, pero para concluir ahí la participación, hasta ahorita esos son los métodos aquí por lo menos en México que más se utilizan. No son los únicos que existen, cabe destacar, pero sí son unos de los más populares, pero al menos yo les puedo platicar que Bobat sigue siendo para mí una muy buena alternativa porque enseña como tal no solo el abordaje, no solo te da unos pasos a seguir y ya, no, sino que te enseña también cómo está el sistema nervioso estructurado, cómo es su organización, cómo se conectan y sobre todo qué pasa en realidad cuando hay un daño neurológico. Todo eso te ayuda a conectarlo, te ayuda también a entender la patología y brindarle ahora sí un tratamiento que puede cambiar en la necesidad que tiene tu paciente, que eso es algo muy importante. Como fisioterapeutas tenemos que adaptarnos a las necesidades que va a presentar el paciente y que van a ir cambiando. No va a ser lo mismo como lo encontremos en el primer estadio de la enfermedad a lo mejor 2 meses después del tratamiento que lleva con nosotros. Siempre va a ir cambiando y nuestro trabajo siempre va a ser hacer las cosas un poquito más difíciles, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el paciente genere mucho mejor estas habilidades que allá afuera le van a hacer más que falta todo el tiempo. Entonces, esas son algunas de las opciones. ¿Tú qué opinas, Monse? De manera general, esta área de neurología, ya lo mencionábamos, puede ser algo complejo. Sin embargo, los campos de intervención son bastante amplios y bien mencionas, este es un área, o yo creo que cualquier área de la salud sin hacer más la fisioterapia, va a haber nuevas técnicas, creo que casi todo el tiempo todo va a estar cambiando. Vamos a ver incluso artículos, ¿no?, que empiezan a descartar muchas de las técnicas o métodos que conocíamos, a lo mejor que se llegaron a aplicar alguna vez, pero algo muy cierto que mencionas es utilizar algo que de verdad nos dé resultados. Yo creo que aquí va un poco de la mano el ver al paciente como una persona y no tanto como una patología, que es a veces lo que llega pasando, como el paciente con EBC, por ejemplo, el paciente con tal patología. Como tal, bueno, ya mencionabas algunas de las técnicas o métodos más comunes que se han estado utilizando, FNP, concepto Bobat, bien mencionabas Doman de la Cato en el ámbito pediátrico. Sin embargo, bueno, el objetivo principal pues va a ser reintegrar poco a poco al paciente a sus actividades. También es muy importante la reeducación en cuanto al aspecto de la marcha y tratar de hacer al paciente lo más funcional e independiente posible. Últimamente también hemos visto por ahí como tal el equipo multidisciplinario que puede involucrarse no solo en esta patología, sino en todas. De manera general, incluso muchas clínicas, tanto privadas como espacios públicos, nos manejan diversas áreas, que es estimulación temprana, que es mecanoterapia, y bueno, todas estas áreas pues también van muy de la mano en apoyar de alguna manera algún aspecto a los pacientes, a lo mejor el área de terapia ocupacional, por ejemplo, si queremos ver más... pues digamos que más actividades específicas. Recuerdo que también en el espacio en donde yo estaba había una sección que se llamaba articulaciones pequeñas, básicamente pues se enfocan en cada articulación del cuerpo y estaba muy padre, ¿no? Porque veías que si el timón, que si la escalerilla de dedos y muchas de estas pues digamos que instrumentos que nos permiten mantener al paciente en movimiento, que es lo importante o lo que caracteriza nuestra carrera. El movimiento va a ser algo vital en cualquier patología.
y tratar pues de evitar por ahí el reposo que muchas veces se tiene ya también contraindicado, más allá de ayudar al paciente y tratar de limitarlo o fragilizarlo, que es algo en lo que a veces se cae por ahí en ese error, tratar de motivarlo, de incentivar que se mueva y tratar de recuperar todas estas actividades. Entonces, pues sí, es básicamente esto en cuanto también la postura, por ejemplo, y los movimientos, que también por ahí ya no sé si han checado o han visto, que ya no existe una higiene postural, ya no existen posturas correctas, sino posturas que se adaptan a estas actividades. Bueno, gracias por su participación. La verdad que fue muy grato compartir estos conocimientos sobre neurología con Insight, con Montserrat. Ahora me gustaría que brindaran sus canales de contacto y que explicaran un poco en qué consiste la Fisiochía, Insight NeuroRehab, de Fisio a Fisio, los podcasts. Pues bueno, les platico un poco en cuanto a mi cuenta. Yo pues gracias a la vida, ¿no? Y a Dios por darme esta oportunidad, sobre todo de estar participando aquí, ha sido un gran honor poder, bueno, compartir por aquí, ¿no? Estos puntos en cuanto a lesiones neurológicas, sobre todo aprender y enriquecer de Insight, que ha sido un gran compañero de estos proyectos. Bueno, básicamente mi cuenta, pues por ahí he tenido temas de relevancia más que nada enfocados a estudiantes. Yo hace poco, bueno, terminé en mayo mi examen profesional, ya me titulé y todo, pero bueno, más que nada enfocado a que muchas veces siendo estudiantes no sabemos dónde buscar, entonces yo trato por ahí pues de dar cierto apoyo, cosa que a lo mejor en mi tiempo, aunque suene muy trillado, pues no había, ¿no? Entonces, estos espacios de educación, lo que ustedes tienen en sus proyectos, la verdad es que son espacios increíbles que siento yo que aportamos bastante en cuanto a la fisioterapia y sobre todo la educación, que aquí en México me atrevo a decirles que es algo que falta demasiado en tratar de llevar a las personas a acercarse con profesionales. En cuanto, bueno, a los grupos de Facebook y Telegram que tenemos, de igual manera con el fin de brindar pues libros y materiales gratuitos a su alcance. Pero bueno, por mi parte, la verdad, muy feliz, muy contenta de estar en este espacio. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y esperemos por ahí también nos puedan acompañar ustedes en nuestro espacio. Ya saben que nuestro podcast también por ahí está disponible y a sus órdenes para ustedes. La verdad, estamos bien agradecidos y bien orgullosos de estar aquí, la verdad. Y bueno, les platico un poquito del proyecto de Inside NeuroRehab, que así me pueden encontrar en Instagram y Facebook. Este proyecto o esta cuenta como tal, la formulé o la realicé porque al ser docente me di cuenta que los temas de neurología, neurorehabilitación o fisioterapia neurológica eran temas que muchas veces los estudiantes tenían miedo al momento que llegaban en la carrera o no entendían o no se les facilitaba o tenían muchos problemas. Entonces, con esta experiencia decidí un día fundar la cuenta como tal. En medio de una pandemia decidí hacerlo. Y decidí también ofertar clases magistrales, que antes de esta situación yo ya las ofertaba de manera presencial, pero ahora con la pandemia decidí ofrecerlas a estudiantes y a profesionales de la salud del área de rehabilitación como tal a un costo muy accesible y la verdad es que tuvieron respuestas fenomenales. Por ejemplo, el día de hoy tengo 2 clases magistrales que hasta la fecha he impartido, que una de ellas es Introducción al Sistema Nervioso, donde hablo de neuroanatomía, neurofisiología y les enseño una manera mucho más dinámica y sencilla de entender al sistema nervioso, que esa clase tuvo un éxito total. Las 3 veces que lo he ofertado, las 3 veces tuve cupo lleno. Muy bueno, muchas gracias, siempre agradeciendo la preferencia de las personas. Y la segunda fue Introducción al movimiento humano, donde vimos teorías del control motor y ya lo llevamos al siguiente plano. Ahora sí, con la primera clase de anatomía, bueno, pues ahora utilizamos eso y vemos cómo el sistema nervioso trabaja en equipo y en conjunto. ¿Para qué? Para poder generar el movimiento humano. Entonces, en ambas clases que he ofertado hasta el día de hoy tiene una respuesta increíble y la verdad es que pues me siento muy feliz de que las personas que la han tomado, en especial estudiantes, pues al ser un costo muy accesible lo pueden como tal, se lo pueden permitir y sobre todo pues les ha servido en las materias, ¿verdad? Para entender mucho más en esta área, incluso profesionales de la salud. Si ustedes recuerdan en la entrevista toqué cómo mi experiencia allá afuera me sirvió para ver todas las cosas que a mí me hacían falta. Y mi granito de arena en esto es que decidí compartir eso que yo sé con las personas y eso que sé que en algún momento a mí me hizo falta y que veo que a los demás también se les complica, bueno, pues pasar al siguiente plano de realmente hacer algo.
a lo mejor es un costo accesible, pero al final de cuentas se hace con el afán de ayudar, ¿no?, a las personas, y pues siempre agradeciendo esta parte. Aquí en conjunto con Monse, pues manejamos también nuestro podcast. Nos pueden encontrar así en Facebook e Instagram como @defisiooficio, donde es un espacio dedicado completamente a la fisioterapia. Cualquier persona, ya sea ponente, ya sea también un estudiante de fisioterapia o un egresado, ya porque no, puede brindarnos el tema que él guste en relacionado a la fisioterapia. Nosotros con mucho gusto lo tenemos en el podcast. Es muy sencillo participar y es nuestro granito de arena a aportar en esta área como tal, para que sean áreas donde no solo le lleguen a más profesionales, sino a público en general, y así entiendan y conozcan mucho más acerca de lo que esta área de la fisioterapia realmente tiene por ofrecerles a todos. Entonces, esas son algunas de las cuestiones que les podemos comentar acerca de nosotros. Para finalizar, pues muchas gracias otra vez. Yo agradezco mucho siempre el que nos inviten a los espacios, ¿verdad? Muchas gracias por considerarnos, por tenernos aquí, y pues todo un honor haber participado. Sí, próximamente, de fisio a fisio, próximamente, así que tendremos que ultimar detalles nada más. Bueno, muchísimas gracias por su participación y esperamos contar con ustedes en alguna otra oportunidad y seguir haciendo proyectos juntos. Mega cuida tu salud.